Como todos sabemos, el 20 de septiembre de este año se cumplió los 40 años de la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esta ley no es cualquier ley, la verdad que esta es nuestra ley, es la ley de los trabajadores, la 20744. Empecé a conocerla cuando empecé a militar en este ámbito desde lo gremial, con la idea de defender al compañero. Empecé a interiorizarme, a leer, a interpretar, a aplicar y, ¿por qué no, a enamorarme de la ley? Porque la verdad que eso es lo que te genera seguridad, te genera tener la herramienta de que vas a poder aplicarla para defender a ese compañero. Te da seguridad cuando te presentás frente al empleador y hablas de igual a igual, porque sabés que bajo del brazo tenés la Ley de Contrato de Trabajo y hay principios básicos generales que el otro no puede desconocer y aún así lo desconoce. Me parece que el movimiento obrero tiene que mantenerse unido para poder avanzar en estos derechos que todavía faltan. Y bueno, y en realidad esto es una manera de militar porque creemos y porque estamos convencidos desde que de este lugar es donde se milita por los trabajadores, para conquistar nuevos derechos sociales, y por eso homenajeamos hoy al compañero Norberto Centeno y queremos seguir ese camino que él nos guió, nos legó, y vamos a continuar todos unidos y juntos. Yo tenía relación personal con Centeno, porque trabajamos juntos en algún gremio, el gremio gastronómico, con Máximo Daniel Monzón. Así que ahí lo conocí, además, bueno, todo lo que significó la elaboración de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué había ese sentido de la información? La información es poder, y la información sobre los derechos que tenían los trabajadores es porque había asambleas, había congresos multidisciplinarios con participación de delegados, activistas. Esto tiene que ver con la autocrítica que también hablaba Almirón. Entonces, cuando el trabajador conocía sus derechos, falta mucho por hacer. Falta trabajar contra la tercerización cuando se utiliza para aumentar el trabajo no registrado, para maximizar la ganancia de las grandes empresas contratando o subcontratando, que estaba contenida en la ley originaria de Centeno. Y estamos tratando de recuperar todas esas cosas. Yo creo que, como se decía, cómo homenajear a Centeno es haciendo cosas en la línea del pensamiento de Centeno, no solamente proponiendo proyectos, sino haciendo lobby, como hacen los empresarios, para que estos proyectos se conviertan en ley. Apoyar al gobierno, porque la direccionalidad yo no tengo ninguna duda de mi gobierno, no tengo ninguna duda. Es más, no me querían creer que yo no sabía que iban a decir que el aguinaldo para todos aquellos que ganen menos de 35.000 pesos no van a pagar impuestos a las ganancias. Y tuve una discusión una charla con una periodista en el Congreso, pues yo había dicho que quien gobierna elige el orden de prioridades y primero va a sostener a los de menos recursos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Aumentando la asignación universal por hijo, que no se va por la canaleta del juego y la droga, que sirve para que haya mayor educación, mejor educación y mayor salud para los chicos que la cobran. Que la asignación por embarazo, las chicas no se embarazan para cobrar la asignación como dijeron otros. Y aumentó también el salario femenino un 40%. Y yo decía, el sentido de oportunidad lo va a elegir la presidenta. Yo no tengo ninguna desconfianza. Claro, se lo dije el martes de esta semana, o el lunes, no me acuerdo. Y dice, sabía que era presidenta. Y no había forma de convencerlo, que yo no tenía ninguna información, sino la convicción de que íbamos a seguir adelante y que cuando llegue el momento la cosa se iba a dar, y se dio. Por supuesto que hay que reformar toda la ley. En primer lugar, no se tendría que llamar más impuesto a las ganancias. Al trabajador le resulta muy chocante que se crea que su sueldo, producto de su laburo, sea ganancia. Se tiene que llamar, como lo aprendí de un economista, Jorge Gallero, el impuesto a los altos ingresos. Porque nosotros los peronistas creemos que el rol del Estado no se cumple si no tiene recursos. Para nosotros la Ley de Contrato de Trabajo ha sido un instrumento fundamental en la defensa de la situación de los compañeros. Y lo ha sido pese a que ya el anteproyecto de ley original del compañero Centeno sufrió modificaciones cuando fue hecho ley, y lo ha sido pese a que la dictadura mutiló el régimen de contrato de trabajo
y le dio más poder a los empresarios porque obviamente la dictadura tuvo un fin económico, un fin de saqueo, de despojo, ¿no?, de nuestra patria, y usó diversos instrumentos, entre ellos la modificación de esta norma de las relaciones entre empleadores y empleados para desequilibrarla a favor de los empresarios, del poder empresario. Durante los 90 y el neoliberalismo se impuso en nuestro país una cultura de flexibilidad laboral y lo que claramente estaba en la norma se desvirtuaba en la interpretación, porque eso fue también culturalmente el neoliberalismo en nuestro país. La flexibilidad laboral. Nosotros tuvimos en la ley de contrato de trabajo, hablo de los docentes privados puntualmente, un instrumento que nos permitió acceder a lo básico, porque la historia del gremio es la historia de un conjunto de maestras, de profesoras encabezadas por María Elena Damiano, que empezaron a luchar para tener lo mínimo como derecho, que era el derecho al salario, a la estabilidad y a la jubilación. Lo mínimo, lo más básico. No tenían jubilación los docentes privados hasta que en 1947 se sancionó el estatuto nuestro. No tuvieron durante mucho tiempo garantizado el salario, que se supone es lo elemental, es la obligación principal del empleador. No tuvimos históricamente un marco razonable de estabilidad. Y por eso la ley de contrato de trabajo en el 74 significó, si uno mira la historia del gremio, significó un avance muy significativo, muy importante en relación a lo anterior. Ya el estatuto, la 13047, había contribuido a equilibrar el desequilibrio entre los propietarios de las escuelas y colegios privados y los trabajadores. Pero la ley de contrato de trabajo significó poder reclamar cosas muy concretas, ¿no? Nosotros, como SADOP, hace algunos años iniciamos una fuerte acción porque el gobierno neoliberal de los 90, que cooptó muchos organismos estatales, había cooptado también un organismo de ley, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Consejo Gremial de Enseñanza Privada, un organismo del estatuto nuestro, tripartito, con el sentido de fiscalizar las relaciones de trabajo de la actividad y reglamentar lo que no estuviera en la norma, fue utilizado, mal utilizado, perversamente utilizado, para pretender homologar miles de acuerdos entre escuelas privadas y docentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, para rebajar salarios, para que los compañeros resignaran horas cátedra, cargos, derechos que en definitiva les reconocía la ley. Miles de acuerdos a los cuales nosotros nos opusimos, los cuestionamos gremialmente, judicialmente, y la verdad es que uno se emociona en pensar que ganamos esa batalla anulando más de 4.000 acuerdos de homologación, de rebajas salariales, de inestabilidad, de pérdida de titularidad de horas, a partir simplemente de una norma que creo que es muy importante para nuestro gremio, que es la norma que establece el principio de irrenunciabilidad. Los derechos del trabajador no pueden válidamente ser renunciados, y ese es un principio que está en el régimen de contrato de trabajo, y ese es un principio fundamental para todos aquellos que militamos la defensa de los trabajadores. Y entonces esos miles de trabajadores que habían perdido su salario, sus horas cátedra, su estabilidad, sus derechos, a partir simplemente de la aplicación de la ley de contrato de trabajo y de una sentencia judicial que puso las cosas en su lugar, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que nos permite y nos permitió a nosotros hacer los reclamos contra los empleadores. Nosotros creemos que el mejor homenaje que se puede hacer a Norberto Centeno y a muchos otros compañeros que dieron todo, ¿no? Dieron hasta su vida por la defensa de los trabajadores, que transformaron la defensa de los trabajadores en algo sagrado, ¿no? Y pienso
en un coterráneo mío, en el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que es hijo de un matrimonio de abogados desaparecidos por defender trabajadores. Y digo, el mejor homenaje a todos esos compañeros que dieron su vida por esta causa, creo que es militar profundamente la defensa de los derechos del trabajador y la evolución del derecho del trabajo. Si hay algo que uno ha aprendido en la práctica de todos estos años, es que el derecho también es una construcción, no es algo estático, es dinámico y es histórico, responde a las fuerzas políticas, responde a la capacidad de presión gremial. Como movimiento obrero creo que tenemos que discutir fuertemente la agenda y las prioridades. Está muy bien hablar del impuesto a las ganancias, está muy bien hablar de los problemas que tenemos con las obras sociales, pero no podemos dejar de plantear nosotros, los representantes sindicales, la necesidad de ir superando y mejorando continuamente la normativa concreta que se aplica a los trabajadores y las condiciones y medio ambiente de trabajo concreto en que se desarrolla la tarea. Obviamente no alcanza solamente con cambiar las normas, pero cambiar las normas es importante. También generar los mecanismos con el Estado y desde los sindicatos para el control, para la presencia en los establecimientos, para que los delegados gremiales tengan la posibilidad concreta de fiscalizar también el cumplimiento de la normativa laboral.